Esteban Albornoz, a quien por cierto lo tuvimos también en estos micrófonos más temprano, comentándonos precisamente acerca de este proyecto de ley que es de su autoría. Y ahora estamos en este siguiente punto que tiene que ver con el tratado para el traslado de personas privadas de libertad entre Cuba y Ecuador. Tal vez hay algún inconveniente de tipo técnico porque no se da paso aún a la votación. Ya hay 124 asambleístas registrados para participar. Se está esperando unos minutos más para que los legisladores puedan registrarse para esta votación. Insistimos, es parte del procedimiento legislativo que incluye que los asambleístas se registren previo a cada decisión que vayan a adoptar a través de la votación. Y seguramente tarda algunos minutos, evidentemente por la conexión que deben efectuar los parlamentarios. Y claro, hasta el momento, 125 asambleístas ya se han registrado para esta votación. Podemos observar 12 ausencias hasta el momento. Avanzan los minutos y los legisladores todavía pueden registrarse para esta votación. Y en efecto, revisando un poco el documento que señalabas, Ámbar, sobre el dictamen favorable, previo y vinculante que emitió la Corte Constitucional respecto de el informe que fue debatido hace pocos minutos, el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba. El dictamen de la Corte Constitucional señala que el 10 de enero de 2013, la Corte Constitucional, mediante dictamen del caso número 001, resolvió el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba, suscrito en La Habana el 23 de diciembre de 2011, requiere aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419 de la Constitución. Las disposiciones contenidas en el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador y en consecuencia se declara su constitucionalidad. Sí, así es. El documento también señala que el objeto del tratado es establecer que las partes se comprometan en las condiciones previstas en el presente tratado a concederse la cooperación más amplia posible en materia de traslado de personas sentenciadas, que el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno de la República de Cuba tiene 18 artículos, algunos de ellos leí hace un rato, Ricardo, así que estamos ahora a la espera de que se lleve adelante la votación. Es lo que estamos esperando. Continuamos entonces en el registro por parte de los asambleístas, 128 legisladores hasta el momento se han registrado previo a la votación. Se registran por el momento 9 ausencias. En efecto, el documento que habías señalado refiere varios artículos respecto del dictamen de constitucionalidad y algunas de las disposiciones que también establecen o que se proponen dentro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Uno de ellos, el artículo 18, señala: el presente tratado entrará en vigor por una duración indeterminada, es decir, de 30 días después de que los Estados partes hayan intercambiado notificaciones por la vía diplomática, indicando que se han cumplido los procedimientos legales internos para su entrada en vigencia. Las partes podrán, en acuerdo recíproco y por intercambio de notas diplomáticas, enmendar el presente Me permite tratado. informar, señor presidente, que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la cuestión de aprobación del tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno de la República de Cuba. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Pues bien, con 130 asambleístas registrados se procede a la votación. Otro de los artículos, el número 7, y que fue de los que hicieron más hincapié los asambleístas que intervinieron en el debate, es que la persona privada de libertad es quien solicita acogerse a esta posibilidad. Y en el artículo 7 dice: la persona privada de libertad podrá presentar una solicitud de traslado directamente al Estado receptor o trasladante, sea por sí mismo o a través de su representación diplomática o consular, o por un representante legal
o de sus familiares. Es decir, siempre y cuando el sentenciado decida acogerse a esta posibilidad es que se lleva adelante el proceso. Tiene que haber una aceptación por parte, y más que aceptación, una solicitud de parte del sentenciado. Avanza la votación, en su mayoría los asambleístas han decidido votar afirmativamente. Son 4 las opciones, como siempre les comentamos, sí, no, blanco o abstención. Al momento solo se ven votos afirmativos en la pantalla. Usted lo puede ver, por cierto, a través de la pantalla de la televisión legislativa o también en las redes sociales, en Facebook Live o en las páginas institucionales de la Asamblea Nacional, y por cierto escucharnos en la radio de la Asamblea a nivel nacional. Al momento avanza el proceso de votación, 130 asambleístas se registraron, hasta el momento 111 ya lo han hecho afirmativamente. En efecto, Ámbar, de lo que podemos divisar por acá, existiría unanimidad hasta el momento respecto de la aprobación de este tratado. 130 legisladores se registraron para esta votación de manera afirmativa, lo hacen ya 115 asambleístas, no se registran negativos, tampoco blanco y tampoco abstenciones. Esperaremos unos minutos más para que se lleve adelante esta votación y conocer los resultados finales. Cabe señalar también que dentro de la agenda de trabajo propuesta para este día jueves 13 de agosto se incluye también el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Este punto también está en concordancia con el proyecto de reformas a la ley de tránsito que también se tramita al interior de la Asamblea Nacional. Otro de los puntos pendientes también está dentro de la agenda de trabajo convocada para este día jueves. Está el proyecto de resolución para garantizar y controlar y verificar el cumplimiento en la entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades catastróficas y raras o huérfanas. En la agenda de trabajo también se encuentra el proyecto de resolución que solicita la reestructuración de la Comisión de Fiscalización y Control Político, así también el proyecto de resolución para la fiscalización de la renegociación de la deuda externa del Ecuador, el proyecto de resolución que solicita la comparecencia de varias autoridades del gobierno central para que informen el presupuesto existente para la liquidación de los funcionarios de las empresas públicas en proceso de extinción y liquidación. Finalmente, el proyecto de resolución que solicita la comparecencia de varias autoridades para que informen sobre la transferencia que no están siendo realizadas a los beneficiarios del programa de becas de la CENESID y la póliza de seguros de embarcaciones de casco naval y aéreo de las Fuerzas Armadas. Son los puntos todavía pendientes a desarrollarse en los próximos minutos en el marco de la sesión 679 del Pleno de la Asamblea Nacional. En cuanto a la votación sobre el tratado de traslado de las personas privadas de la libertad entre la República del Ecuador y la República de Cuba, nos encontramos en la votación ya 130 asambleístas registrados para esta votación, 125 lo han efectuado de manera afirmativa, no se registran negativos, tampoco blancos y tampoco abstenciones, Ámbar. Así es, estamos, para quienes se conectan a esta hora con los medios legislativos, estamos llevando adelante la votación para este siguiente punto en el orden del día. Es lo que tiene que ver con el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República de Ecuador y el gobierno de la República de Cuba. En sus intervenciones en el debate, los asambleístas que intervinieron, todos se mostraron a favor de votar afirmativamente para este tratado, para que se concrete lo que es el traslado de personas sentenciadas entre Cuba y Ecuador, y ahora lo vemos también en la votación cuando ya 126 asambleístas han votado afirmativamente, faltan 4 asambleístas por consignar su voto. Por cierto, no hay votos negativos, tampoco blancos ni abstenciones. Resta esperar el voto de 4 de los asambleístas que se registraron, pues 130 lo hicieron, al momento hay 126 votos afirmativos para llevar adelante este tratado entre Cuba y Ecuador en lo que tiene que ver con las personas sentenciadas que podrían acogerse a este beneficio, es decir, cumplir su pena
en su país de origen. En el caso de los ecuatorianos que actualmente se encuentran en Cuba, señaló el asambleísta Fernando Flores, podrían incluso acogerse a la disminución de la pena. Esto es porque en el Ecuador existe el 2x1 y este es uno de los beneficios al que podrían acogerse los sentenciados en Cuba que quisieran regresar, los ecuatorianos por cierto, que quisieran regresar a cumplir su pena en el Ecuador. Al momento continúan 126, sí, asambleístas que han votado de manera afirmativamente. Faltan 4 todavía por consignar su voto, Ricardo. 4 asambleístas faltan todavía por conocer su decisión respecto del pedido de aprobación de este tratado. Con los números que podemos divisar ya acá, uno entendería que ha sido aprobado el informe elaborado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Documento finalmente ha pasado ya los trámites legales pertinentes, ha sido suscrito, insistimos, en el 2011 por parte de los estados de Ecuador y Cuba. Posteriormente, en el 2013, recibió el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional. Ahora la Asamblea Nacional también estaría dando paso a este tratado. Finalmente cabría ya tomar la decisión por parte del gobierno nacional, que se disponga ya su publicación en el registro oficial, el intercambio pertinente entre las delegaciones diplomáticas de ambos países y con ello el documento entraría ya en plena vigencia. De allí también que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, dentro de su informe que fue elaborado, tiene en sus conclusiones que el tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba tiene por objeto acordar la cooperación más amplia para la repatriación de personas sentenciadas con la finalidad de que cumplan las penas en su país de origen y cerca a su familia. Además, contribuye a disminuir el hacinamiento en el sistema penitenciario. El tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba establece reglas diferenciadas para la repatriación de personas sentenciadas a sus países de origen, puesto que la República de Cuba acepta la repatriación de sus nacionales siempre y cuando cuenten con residencia permanente en territorio cubano, condición que no es exigida por la República del Ecuador. Allí una de las reglas que ha sido definida tanto por los gobiernos que suscriben este tratado internacional y que ha sido debatido por el Pleno de la Asamblea Nacional hace pocos minutos. 127 asambleístas han expresado su voto favorable. Esperamos la decisión de 3 asambleístas más. Con ello tendríamos ya completo el número de legisladores que se registraron para esta votación y se conocerán los resultados oficiales por parte del prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio. Pero el informe Ámbar, ¿tenías un dato adicional también? Sí, quería acotar en torno a lo que estabas señalando, que hay algunas definiciones dentro de este documento, que es el que está ahora mismo en aprobación. Dice que el Estado trasladante es la parte a la cual se le solicita el traslado de la persona que ha sido privada de libertad mediante una sentencia judicial. El Estado receptor es la parte donde la persona privada de la libertad debe ser trasladada. Entonces, con esas dos definiciones que están también incluidas dentro del documento, se establece el acuerdo de trasladar, luego de que, por cierto, el sentenciado lo haya solicitado a su país de origen. 127 votos afirmativos, faltan 3 asambleístas todavía, Ricardo, por consignar su voto. Estamos avanzando en la agenda de esta jornada que tenía 8 puntos. Ya viene siendo el segundo del día de hoy y veremos qué decisiones se toman más adelante en torno a la agenda. Es bastante amplia. Inició el 4 de agosto en su primera parte, que ya hicimos referencia a ello más temprano. Y claro, hoy se retomó, es la continuación de esta sesión número 679 y cuando inició tenía 8 puntos en la agenda. Ya se superó el primero de ellos, que fue el debate
para el informe del proyecto de ley de compañías, y ahora estamos en el punto segundo para aprobar el tratado de este convenio entre Cuba y Ecuador para el traslado de personas sentenciadas privadas de libertad. ¿Algún inconveniente hay? Yo 128 insisto, asambleístas sí, ya, ¿sí? Porque sí se han demorado más que otras ocasiones. Demora. 128 ya han realizado su voto. Falta todavía 2 asambleístas por consignar su decisión. Pero si usted lo puede ver a través de la pantalla de la televisión legislativa o de las redes sociales, puede ver que toda la pantalla es del color verde, que es lo que señala los votos afirmativos. 128 votos afirmativos de 130 que se han registrado para participar en esta votación. Estamos a la espera en los próximos minutos de que eso ocurra para que oficialmente se conozca la definición que tomó la Asamblea Nacional en torno a este tratado de cooperación para el traslado de personas sentenciadas entre Cuba y Ecuador. Siempre tarda un poco en conocer la votación, la decisión que adopten los legisladores, y es que el Pleno de la Asamblea Nacional ahora trabaja en modalidad virtual debido a los hechos de conocimiento público, sobre todo a la presencia de la pandemia, la presencia del coronavirus COVID-19 en nuestro país, lo que ha obligado que los asambleístas, la mayoría de ellos, se ubiquen en sus lugares de residencia, y en efecto muchos de ellos todavía han informado que mantienen problemas con la conexión de internet, de allí que tarda un poco más por conocer la decisión de cada uno de los asambleístas. Uno más ya se sumó con su voto afirmativo, 129 votos afirmativos hasta el momento de un total de 130 asambleístas registrados. Falta por conocer la decisión de un asambleísta más. Y en efecto, Ámbar, amigas y amigos, al inicio de la crisis sanitaria, el estado de emergencia decretado por las autoridades nacionales, el Consejo de Administración Legislativa decidió aprobar una resolución en donde viabiliza las sesiones virtuales, tanto del Pleno de la Asamblea Nacional cuanto de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, así como de los grupos parlamentarios. Ellos continúan trabajando bajo esta modalidad virtual. Muchos de ellos igualmente se convocan a determinada hora y por motivos de conexión tarda unos minutos más precisamente en instalarse dicha sesión. Y claro, no es la excepción cuando en el Pleno de la Asamblea Nacional se efectúan estas decisiones, las votaciones. De allí que algunas personas suelen decir, Ámbar, hay que tener un poquito más de paciencia. Y en efecto, la hemos desarrollado en las transmisiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Y bueno, estamos todavía a la espera de la decisión de un asambleísta más para completar el número de 130 asambleístas registrados para esta votación. Y con esa decisión de ser afirmativa tendríamos unanimidad. Sí, un poco para darles a conocer algunos de los artículos que contienen este tratado. Dice que el Estado receptor no podrá impugnar, modificar o dejar sin efecto la sentencia dictada por los tribunales del Estado trasladante. El Estado receptor, al recibir aviso del Estado trasladante de cualquier decisión que afecte una sentencia, deberá adoptar las medidas que correspondan conforme a dicho aviso. Ninguna sentencia privativa de libertad será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de la sanción más allá del término impuesto por el Estado trasladante. Una persona que ha sido trasladada para el cumplimiento de una sentencia conforme al presente tratado no podrá ser detenida, procesada ni sentenciada en el Estado receptor por los mismos hechos por los cuales fue interpuesta la sentencia. Así que eso es parte de lo que señala este tratado que ahora se está llevando a votación. Parece que se van a anunciar ya los resultados. ¿O no? Todavía no. Esperemos. Señor operador, presente resultados. Vamos a conocer los resultados. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 129 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Ha sido aprobado la moción de aprobación del tratado para el traslado de personas sentenciadas entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República de Cuba. Allí entonces,